Bueno, ahora quedaron varias preguntas pendientes de la clase pasada que me las preguntaron ahora cuando llegué. No voy a quedarme mucho tiempo en el tema del mamzer. Yo les quiero decir que yo tengo grupos en Israel que estamos estudiando juntos, uno 11 años, otro 9 años, es decir que yo les doy clases a 11 años y en México 27 años. Y de año en año se vuelve a despertar la pregunta que es un mamzer con la misma gente. Si no se asusten, si no se acuerdan, por algún motivo de algo que debemos tener metido muy profundo acá, por la cultura en la que vivimos, es difícil recordar qué es un mamzer. Lo repito una vez más y contesto a una pregunta más que me hicieron, que me la tienen que recordar enseguida. Mamzer en la cultura judía no es hijo de madre soltera, a pesar de todos los chistes y todos los refranes que puedan oír. Hijo de madre soltera en la cultura judía es hijo absolutamente legítimo. Y cuando digo soltera, divorciada o viuda, lo que se llama en hebreo pnuyá, es decir, una mujer libre, una mujer que no está ligada formalmente a un hombre. De eso desligada. La mamzer es hijo de una relación ilícita. Ahora, cuando yo digo relación ilícita, ese nombre me molesta. ¿Por qué? Por los ejemplos que di la vez pasada, y puedo dar otro ejemplo que, de acuerdo a una pregunta que alguien hizo la vez pasada. Si un hombre está loco y no puede firmar el divorcio, y el Beit Din Rabbaní, el tribunal rabínico, 3 rabinos, dijeron que el hombre está forzado a dar el divorcio, pero no lo puede firmar, esa mujer no puede tener hijos con ningún otro hombre, porque el divorcio en el judaísmo no existe sin la firma del marido, no importa en qué condiciones esté el marido. Entonces, si esa mujer tiene un hijo con otro hombre, ese niño es un mamzer. ¿Cuál es el castigo? Yo creo que ya lo dijimos, no se puede casar, no lo echan de la casa, no lo dejan sin estudiar. El castigo es que no se puede casar con judíos. ¿Es un castigo leve? No es un castigo leve. Desamparado no queda, pero es un castigo terrible porque lo que quiere decir es que es de alguna manera expulsado del pueblo judío, y esa es la intención. Ahora, yo no quiero quedarme en el tema del mamzer porque podríamos hablar de él muchas horas y no llegar a ninguna conclusión. Sí. Pero si yo digo hijo adulterino o incestuoso, ¿cómo explicar la situación de una mujer que dijimos la semana pasada, que se llama Aguná, cuyo marido desapareció, y hay pruebas no fehacientes, pero pruebas que son bastantes para un tribunal rabínico para declararlo muerto y para permitirle a ella volver a casarse? Reaparece el primer marido, la mujer se tiene que divorciar del segundo, no se puede casar con el primero y los hijos del segundo son mamzerim. ¿Podés llamarlo adulterino o incestuoso? Dentro del contexto de la legislación judía, pero cuando yo estoy hablando con gente para la cual en nuestra mentalidad, en la mía y en la de la mayoría de los que están aquí, eso no es adulterio, se crean muchas confusiones. Les voy a dar otro ejemplo. Les voy a dar el ejemplo más sorprendente. El hijo de un adulterio, de lo que nosotros llamamos adulterio, no es mamzer en la religión judía. Al grado de que el Shulchan Aruch dice que una mujer cuyo marido viajó y ella dio a luz hasta el año del viaje de él, ese hijo se considera hijo de él porque a lo mejor el embarazo fue muy largo. Es decir, que los rabinos trataban de no declarar mamzerim cuando no había necesidad, entre comillas, de declarar los mamzerim. Dijimos también sobre la violación, no se considera en la mayoría de los casos mamzer. Incluso les voy a decir algo más. Cuando la mujer viene a un tribunal rabínico y dice que se quiere divorciar, que está embarazada de otro hombre, el tribunal rabínico va a decir que si convivió con el marido en el último tiempo, de acuerdo a la ley de las probabilidades en niños del marido, y no le va a dar el divorcio de acuerdo al testimonio de ella de que cometió adulterio. Porque dicen que una mujer puede inventar ese motivo cuando el marido no le quiere dar el divorcio y ahí está obligado a darle el divorcio. Entonces yo no lo quiero llamar adulterio porque en nuestro lenguaje común esto no sería considerado adulterio, aunque en la legislación judaica tiene razón Mariano, es absolutamente adulterio. Quiere decir, vamos a empezar de otro lugar, de que adulterio para la legislación religiosa judía no siempre es lo que nosotros llamaríamos adulterio y viceversa. ¿Okay? Espero que esto más o menos quede claro. Bueno,
Ahora me preguntaron otra cosa, si una mujer cuyo marido desapareció puede ser liberada no solo por pruebas más o menos fehacientes de la muerte del marido, sino también por la autorización de 100 rabinos. Sí puede. Y hay otra autorización de 100 rabinos, pero esos 100 rabinos le dan la autorización porque piensan que el marido murió. No se la dan si suponen que el marido vive. Pero digamos que no hay ningún testimonio, ni el más leve, de que el marido murió, pero desapareció hace mucho tiempo y no lo encuentran. Ese es el caso, por ejemplo, de los marinos del famoso submarino Dakar, que desapareció. Fueron declarados, las mujeres fueron declaradas viudas, agunot, por 100 rabinos. No hay ningún testimonio, ni siquiera de oídas, de que ellos murieron, pero desaparecieron y no hay ninguna suposición de que están vivos en algún lado. Entonces, con la firma de 100 rabinos se las declara agunot y se pueden volver a casar. Hay otra cosa de 100 rabinos, y eso es lo último que voy a decir sobre estos temas, pero es muy importante para entender el otro lado de la cuestión. Yo hablé todo el tiempo, la clase pasada, sobre que el marido tiene que firmar el divorcio para que la mujer quede libre. Desde que Rabbeinu Gershom, un gran rabino en Alemania, en el siglo 1000, en el año 1000, prohibió prácticamente la poligamia. Es decir, hasta entonces la poligamia era legal para todos los judíos. Se practicaba muy poco entre los ashkenazim, pero era todavía legal. Rabbeinu Gershom Meor Agolá, alrededor del año 1000, la prohíbe, bajo un jerem, bajo un edicto de prácticamente excomunión, si pudiéramos llamarlo así, para quien se case con más de una mujer. El Rabbeinu Gershom hace algo más, ordena que no hay divorcio si la mujer no lo acepta. Es decir, no solo el marido lo tiene que firmar, sino que la mujer lo tiene que aceptar, en la mano, conscientemente, diciendo que sabe lo que está aceptando, lo que está tomando en su mano. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Si la mujer no acepta el divorcio, al hombre le quedan dos posibilidades alternativas. Una, convencer, si es ashkenazí, a 100 rabinos para que le permitan tomar otra mujer. En la época antigua no era tan fácil conseguir 100 rabinos juntos. Hoy es lo más fácil del mundo, ¿sí? Entonces, con 100 rabinos, y hay varias decenas de casos al año en Israel, de mujeres que los rabinos, de hombres que los rabinos le autorizan a tomar una segunda mujer. Si no consigue la autorización de los rabinos y convive con una mujer desocupada y tiene hijos con esa mujer, los niños no son mamzerim. ¿Se dan cuenta? La diferencia es inmensa en ambos casos, ¿sí? Él no está divorciado, pero y se tiene que pagar a su mujer no divorciada una manutención mensual, de acuerdo a la ley, pero no son mamzerim los niños que tenga con otra mujer. Así que el caso no es simétrico, digamos. Bueno, ahora yo me quiero ir del tema este de los mamzerim, porque no es el tema de la clase. Lo trajimos a colación porque hablamos de algunas cosas que molestan hoy en día a mucha gente que se siente judía, pero que de alguna manera no vive en paz con estas limitaciones o con estas especificaciones de la ley en la época en que vivimos. Pero esa quizás sea, como les dije, más rara, menos gente caiga en este caso, pero hay problemas muchísimo más comunes. Por ejemplo, los problemas de la conversión, que en muchas comunidades son problemas álgidos. No hay rabinos que conviertan. Yo no sé si ustedes saben desde cuándo no hay rabinos ortodoxos que convierten en Argentina o cuándo se dio, de dónde salió. Claro. Argentina fue el primer caso en América Latina que prohibió a los rabinos convertir. Y desde Argentina fue ascendiendo por todo el continente, y hoy, salvo en Costa Rica, en casos muy raros, y por autorización del Rabinato de Israel, no hay rabinos ortodoxos en América Latina que conviertan, y últimamente están presionando mucho a los rabinos conservadores para que tampoco conviertan, y también ellos hacen la cosa cada vez más difícil. Ahora, podríamos seguir dando ejemplos de cosas que son molestas, pero no es la intención de todo el curso dar precisamente los ejemplos de las cosas que son molestas. Lo que yo intenté decir la clase pasada, y nos fuimos y nos quedamos en este tema,
es que hay mucha gente que quisiera aproximarse al judaísmo. Yo lo voy a definir de otra manera. Es una definición que oí alguna vez y me cautivó. Alguien dijo que hay muchos judíos que se sienten o que nos sentimos en exilio de las fuentes. Ahora, ¿qué quiere decir sentirse en exilio de las fuentes? Galut minamekorot. Cuando nosotros hablamos de que estamos o nos sentimos, algunos, en exilio de Eretz Israel, o de Jerusalén o de Sion, como lo llamen, ¿qué estamos expresando con eso? Estamos expresando la idea de que hay alguna relación entre nosotros y esa tierra, ese lugar, pero es una relación no implementada, no puesta en práctica, es una relación fracturada. No sé si, yo creo que está claro, ¿verdad? No estamos en exilio de Francia, no estamos en exilio de Alemania, porque no hay ninguna relación existencial, ni con Francia, ni con Alemania, ni ninguna relación histórica. Estamos en exilio de Israel porque sentimos que hay algún tipo de relación ancestral o de relación existencial, pero esa relación no nos hace estar allí. Si estamos en algún tipo de conflicto. Hay alguien que definió nuestra situación con respecto a las fuentes culturales del judaísmo de la misma manera. ¿Por qué? Porque muchos judíos, y lo dijimos la vez pasada, los que no están aquí porque no les interesa probablemente, o no están en otros lugares parecidos, no necesariamente acá, no se sienten en el exilio. Los que están muy conectados con las fuentes es como los que viven en Israel, tampoco se sienten en el exilio. ¿Quién se siente en el exilio? El que tiene alguna sensación de que debería tener una relación más cercana con esas fuentes, pero no las tiene. Es decir, siente, así como siente que Israel es algo suyo, pero él no implementa ese derecho a la propiedad, también siente que las fuentes son algo suyo, pero no implementa el derecho a la propiedad, es decir, no las lee, no las adquiere, no las hace suyas. Y yo creo que uno de los problemas centrales de la cultura judía hoy es que muchos de los que nos sentimos en exilio de las fuentes, nos sentimos así porque por pereza nuestra, o pereza de nuestros maestros, o pereza de nuestros padres, no sé en qué generación situarlo, dejamos el monopolio de las fuentes a aquellos círculos que los interpretan de una manera que nos alejan otra vez de las fuentes. ¿Alguien no entendió lo que dice ahora? Está claro, ¿verdad? Bueno, ahora. ¿Alguien no entendió? Bueno, yo creo que les conté la semana pasada el chiste del señor que llega a la casa asustado porque va a llegar el Mesías, ¿verdad? Ya se los conté. Bueno, entonces, sí, los que no vinieron lo piden. ¿Vinieron y no lo conté? Ah, ¿no vinieron? Bueno, entonces les voy a contar otro para los que no vinieron. Ah, no. Vamos a hacer algo que si te los conté, no me importa contarlo otra vez porque eso es regla para todas las clases. ¿Se acuerdan del Darshan, Herzl y Ostropoli? Bueno, vamos a empezar a explicar términos. ¿Se acuerdan lo que es un Darshan? ¿Saben lo que es una drashá, un drash, un midrash? De eso vamos a hablar mucho hoy, entonces lo voy a empezar a explicar. Drash viene de la palabra hebrea, que hoy significa exigir, lidrosh, pero que en la Biblia En la Biblia significa preguntar, preguntarle a Dios y preguntarles a los intérpretes de Dios. Se va a lidrosh et a Elohim o lidrosh et ish a Elohim. Es algo así como el paralelo de preguntarle a un oráculo. Es decir, yo voy a consultar cuando el rey Saúl, que se acuerda que se le pierden las asnas a su padre antes de que él es rey, va a buscarlas y no las encuentra, le dicen que hay un vidente en la cercanía, que es Samuel, y entonces él va a lidrosh et a Elohim, a preguntarle a Dios por intermedio de Samuel, ¿dónde están las asnas? Eso es lidrosh. Y hay algunos ejemplos más en la Biblia, hay bastantes ejemplos. Esa exigencia, esa pregunta que se le hace a Dios, esa consulta que se le hace a Dios, se convierte con el correr del tiempo, cuando desaparece la profecía, en una consulta o una pregunta al texto. Y todo el sistema de interpretación judaica,
desde quizá antes de que se selló la Torá, y enseguida les voy a ir dando fechas, en adelante, consiste en preguntarle constantemente al texto qué más me podés decir. Cuando nosotros oímos esa frase tradicional judía muy conocida, de que 70 facetas tiene la Torá, ¿qué significa que 70 facetas tiene la Torá? Quiere decir que cada palabra, cada versículo, cada capítulo puede ser interpretado de 70 maneras diferentes, pero 70 es un número tipológico, quiere decir puede ser interpretado de sinfín maneras diferentes. ¿Cómo lo hago? Preguntándole. ¿Preguntándole a qué? A cada letra, a cada vocal, porque enseguida vamos a hablar de la diferencia en hebreo entre letras y vocales, no entre consonantes y vocales, entre letras y vocales, lo estoy diciendo bien. Preguntándole a cada signo de puntuación, preguntándole a la separación o no separación entre palabras, preguntándole al contexto, preguntándole a todo. Y así se va construyendo el Midrash, que de a poco espero que entendamos qué es. Los que estuvieron en el curso de Caín y Abel estudiaron junto conmigo muchos Midrashim, es decir, son interpretaciones muy imaginativas cuando se trata de historias y leyendas, mucho menos imaginativas cuando se trata de leyes, pero interpretaciones que van actualizando y explicando el sentido de cualquier texto bíblico. Ahora, un darshan, que viene de la misma raíz que Midrash, es uno que va de ciudad en ciudad, aquí tienen una, darshanit, que va explicando, no como los rabinos así a un nivel muy alto, que solo ellos pueden entender, sino a un nivel que todos podemos entender, va de pueblo en pueblo, explicando y actualizando la parashá, lo que se lee en la semana, para aproximárselo al pueblo. Y las actualizaciones eran magníficas. Bueno, el darshan más famoso del folclore judío humorístico se llama Hershele de Ostropoli. Y ese señor llega, se hacía, ese también se los conté la semana pasada. No. Entonces me va a servir para los que no oyeron la semana pasada o no recuerdan, ahora van a saber lo que tienen que hacer. Hershele se hacía pagar siempre de antemano. No le gustaba hablar si no estaba pagado. Entonces llega a un pueblo, le pagan, empieza su drashá, lo conté el año pasado seguro, y le pregunta al público, ¿saben de qué voy a hablar? El público dice sí. Dice, así saben de qué voy a hablar, ¿para qué estoy aquí? Se lleva su dinero y se va. Después de 3-4 meses le toca volver a ese pueblo y dice, ahora sí, ya le pagaron, dice, ahora sí saben de qué voy a hablar. Le dicen, no, se prepararon, dice, vienen sin saber de qué voy a hablar, es una falta de respeto, se levanta y se va. Después de otros 3-4 meses regresa, ya se prepararon mucho mejor, les dice, ahora saben de qué voy a hablar, la mitad del público dice sí, la mitad del público dice no, dice, bueno, que los que saben les expliquen a los que no saben y se va. Entonces ahora los que se acuerdan de los chistes de la semana pasada tienen una función. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? De lo que vamos a hablar es de cómo a través de toda esta dinámica de interpretación, la suposición que nosotros tenemos de que la halajá, el marco reglamentario de la religión judía, y cuando digo religión enseguida tengo que explicar a qué me refiero, el marco reglamentario de la religión judía quedó estancado como cuando se dictó la Torá, esa suposición que muchos tienen, vamos a tratar de estudiar para entender si es cierta o no. Les puedo decir de antemano que no es cierta. Es decir, y voy a dar enseguida varios ejemplos por los que ustedes se van a dar cuenta que ustedes saben que la suposición no es cierta, solamente que a veces lo olvidamos o no conectamos la realidad con lo que estamos pensando. Por ejemplo, muchos de ustedes deben saber que en la Torá dice que se apedrea a muerte a una mujer adúltera. ¿Ustedes vieron que en el pueblo judío, incluso en Mea Shearim, se apedrea a muerte a una mujer adúltera? No vieron eso, y no lo vieron porque no se hace. Y no solo no se hace porque la ley del Estado no lo permite, sino que no se hace porque no se hace, y no se hizo durante 2000 años en el judaísmo. No se apedrea a muerte. Otra forma que se pueden dar cuenta, aquí hay Ashkenazim y Sefaradim. ¿Hay Sefaradim acá? ¿Sí?
Los sefaradim comen, perdón, sí. Los sefaradim comen arroz y toda clase de leguminosas en Pesaj. Los ashkenazim no. Eso, aunque supiéramos eso solo, tendríamos que darnos cuenta de que la acción no tiene que coincidir necesariamente con la Torá, porque o los dos no actúan de acuerdo a lo que dice la Torá, o por lo menos uno no actúa de acuerdo a lo que dice la Torá. Estamos hablando de gente absolutamente ortodoxa. Conocen gente religiosa que las mujeres se tapan la cabeza, pero conocen también gente religiosa que las mujeres no se tapan la cabeza. ¿Qué dirá en la Torá? Es decir, que tienen aquí un montón de evidencias absolutamente, no quiero decir, no son superficiales, son evidentes, se ven a la luz del día, de que lo que se hace no siempre tiene que coincidir o coincide con lo que dice la Torá. Puede ser que sí, puede ser que ni siquiera está escrito eso. Es decir, las dos cosas, ¿sí? No siempre vamos a encontrarnos con la sorpresa de que muchas veces se hace lo que no está escrito y no se hace lo que está escrito. Y yo lo que voy a tratar de hacer en esta clase es dar algunos ejemplos para que entendamos la medida de dinamismo que guió a la legislación judía a través de todos los siglos. Es decir, lo único que la legislación judía no hizo fue quedarse estancada. Es un dinamismo total que arrastró todos los campos de la vida judía, y por eso les voy a dar varios ejemplos de cada campo de la vida judía. Vamos a ver, vamos a... Sí. ¿Cómo que no han variado? Claro, ¿Vos por ejemplo, yo entro a un templo, ¿no es cierto? Yo no tenía registrado, en la época, digamos, mi abuela era muy religiosa, yo no usábamos pantalones, entonces yo no tenía registrado, digamos, el hecho de no usar pantalones, entonces me presento en varios lugares con pantalones, no me saludaron. Menos mal que te dejaron entrar. Ahora, perdón. ¿Ven? Aquí tienen a alguien que la dejaron entrar con pantalones. Lo más normal es que no dejan entrar con pantalones, y si dejan entrar, la actitud no es muy agradable. Ahora, pero no vamos a hablar ahora de los pantalones, pero quiero preguntarte, vamos a hablar después si les interesa, pero quiero preguntarte otra cosa. ¿Estuviste en Mea Shearim o en Bnei Brak? Yo vivía en ¿Ustedes saben, la gente que se viste con Streimel, con capota larga, con las peotas así? Acá también. ¿Ustedes creen que en la época de la Biblia la gente se vestía así? Es decir, no es lógico pensar que se vestían así, ¿verdad? Bueno, yo quiero darles un consejo turístico. Cuando estén en Jerusalén, vayan a conocer la iglesia etíope, pero no la que está en la calle de Etiopía, en el centro de Jerusalén, sino la que está dentro del Santo Sepulcro, es decir, la capilla etíope adentro del Santo Sepulcro. Y tienen ahí un detalle realmente fascinante desde el punto de vista, si quieren, de historia del arte, historia de las religiones, no sé cómo llamarlo. Tienen la última cena, y los judíos que están sentados en la última cena son rubios, con peot largas y con sombreros, porque los etíopes se imaginaron que los judíos de aquella época se veían como se ven hoy los judíos de Mea Shearim, pero realmente no es así. Es decir, bueno, sí. Esto me resulta absolutamente obvio, es así constatablemente. Ahora, ¿existe un meollo de artículos de fe que sí son imprescindibles y que tienen características de dogma? Ahora me volviste a la pregunta que quizá debería haberme ocupado hace un momento, que dije enseguida vamos a hablar de qué quiere decir religión en el judaísmo. Y aquí es un término que usamos la clase pasada, pero que alguna vez hay que aclarar. Si ustedes se encuentran con un judío ortodoxo que quiere saber quiénes son ustedes, nunca les va a preguntar si creen en Dios. No les va a preguntar si creen en el mundo venidero. Lo que les va a preguntar es, ¿cuidás Shabbat? Si es un hombre te pones tefilín, si es una mujer vas al mikvé. El judaísmo es una religión medio sui generis, en el sentido de que no se ocupa prácticamente de los artículos de fe, se ocupa de lo que el hombre tiene que hacer.
Por eso, más que una religión, es una forma de vida. Y todos los problemas que tenemos hoy provienen, los problemas y quizá las bendiciones, provienen de eso. Porque si fuera solamente un artículo de fe, no me podrían imponer cómo casarme o cómo divorciarme. Me pueden imponer o cómo viajar en Shabbat en Israel. Ustedes saben que, ¿oyeron quién era Yeshayahu Leibovich? ¿Oyeron ese nombre? Yeshayahu Leibovich fue quizá el más importante, bueno, también sus enemigos dicen que fue muy importante, un gran filósofo judío ortodoxo que se murió hace menos de un año, a los 91 años, matemático, profesor de medicina, su especialidad, digamos, profesional más importante era la fisiología del corazón, tenía 7 doctorados, pero su interés máximo era la vida judía y sus aspectos religiosos en Israel. Y era un enfant terrible, lo odiaban, el establishment religioso lo odiaba, porque por ejemplo él dijo que el Kotel, el Muro de los Lamentos, lo llamaba el discotel, dijeron, hicieron de esto una discoteca, y el acto más importante de la religión judía en esta época sería destruir el Kotel, lo dice un hombre que cumplía todas las mitzvot absolutamente y en la forma más estricta. ¿Por qué destruir el Kotel? Porque si al Kotel viaja gente en sábado para venerarlo o para poner papelitos, es el centro máximo de la profanación del sábado. Y el sábado es mucho más importante que cualquier lugar sagrado. Pero no solo eso. Aquí voy a hacer una digresión, de verdad, de estas digresiones que se hacen en el judaísmo. Él dijo algo más, por qué había que destruir el Kotel. Y cuando diga lo que él dijo sobre la destrucción del Kotel, vamos a entender mucho sobre lo que significa una forma de vida en el judaísmo en contra de principios de fe. Yeshayahu Leibovich dijo que cuando uno pone un papelito en el Kotel, no está diciendo simplemente que Dios oye solamente en un lugar y ve solamente en un lugar y solamente en un idioma o en dos, sino que está diciendo algo mucho más terrible. Está diciendo que Él está adorando a Dios para su propio beneficio, porque le estoy pidiendo algo a Dios. Y pedirle algo a Dios es realmente como aseverar, yo adoro a Dios para que Dios me proporcione a mí algo que yo le pido. Por lo tanto, esa forma de adorar a Dios, decía Yeshayahu Leibovich, es paganismo. Ahora, ¿cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? Cumplir los preceptos, solamente cumplir los preceptos. Y cuando a él le preguntaban, por ejemplo, si cree en el Mesías, decía, sí, creo que siempre vendrá. El Mesías siempre vendrá. ¿Qué quiere decir? Que no cree que el Mesías vendrá. Pero no solo eso, sino que basándose en Maimónides, y realmente Maimónides así lo veía, cuando uno adora a Dios pensando en el mundo venidero, también es un pagano. Porque también está esperando alguna satisfacción por su adoración a Dios. Y todo el objeto de nuestra vida en este mundo, de acuerdo a esta concepción, es cumplir los preceptos, no ocuparnos de lo que creemos y no ocuparnos de qué es Dios. ¿Por qué Maimónides se ocupó o se esforzó en describir lo que Dios no es? Para decirnos que nos dejemos de ocupar de lo que Dios es, porque lo que nos interesa a nosotros es lo que nosotros debemos hacer en este mundo. En ese sentido, es una religión muy sui generis. Ahora, ¿por qué mencioné a Yeshayahu Leibovich enseguida, te oigo, Helen? Porque Yeshayahu Leibovich decía, entre otras cosas, miren lo que pasa, qué cosas absurdas pasan cuando la religión y la política se unen. En Israel, la gente tiene permitido viajar en Shabbat. Lo que tiene prohibido viajar en Shabbat son los ómnibuses. Es decir, ¿qué relación hay? Sí, y es cierto, si se fijan, es absolutamente cierto. Es decir, la gente puede viajar en sábado en Israel. Lo que está prohibido es el transporte público, salvo en Haifa. Es decir, la cuestión es, ahora, ¿te das cuenta que eso no tiene nada que ver con artículos de fe? Tiene que ver solamente con formas de vida. ¿Cuáles son los artículos de fe del judaísmo? Que Dios es uno y que creó el mundo. Ahora, ¿cómo se explica que Dios es uno? Hay millones de explicaciones. ¿Y cómo se explica que Dios creó el mundo? No hay fin al número de interpretaciones de qué quiere decir que Dios creó el mundo. Yo les voy a decir una cosa más sobre esto y volvemos, después de oír a Helen, al tema al que me quería referir. Cuando en la Torá dice, y lo vimos el año pasado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
ya se pregunta Rashi, se preguntan otros intérpretes, ¿qué quiere Ibn Ezra? ¿Qué quiere? De paso, yo les dije la semana pasada, que primero les dije que Ibn Ezra vivió después que Rashi, después les dije que antes y después fueron contemporáneos, pero Ibn Ezra era 30 y algo de años más joven que Rashi, es decir, contemporáneos, pero después. Ahora, ellos dicen, si nosotros analizamos este versículo, no lo podemos entender. ¿Qué quiere decir en el principio? ¿Alguien sabe lo que quiere decir al principio? ¿Al principio de qué? Después del caos. ¿Y cómo sabemos que el caos ya estaba? ¿De qué creó? Si según algunas teorías... Bueno, no sabemos, es decir, ustedes saben que los filósofos se ocupan hasta hoy del tema del tiempo. Y no hay ninguna posibilidad prácticamente de entenderlo. ¿Qué es el inicio del tiempo? Y si es el inicio del tiempo, no puede ser, porque Dios ya estaba, es decir, no entendemos lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir creó? ¿Cómo creó Dios? ¿Qué es crear? ¿Y qué quiere decir Dios? Quiere decir que tenemos un primer versículo que nos abre la Torá sin que entendamos lo que quiere decir. Y según varios de los intérpretes, todo lo que este versículo quiere decir son dos cosas. Que Dios creó, es decir, que el mundo tiene un creador, que no es ni casualidad, ni producto de la casualidad, ni eterno. Lo que el versículo nos quiere decir es que el mundo no es contingente, es decir, no es producto de la casualidad, y tampoco es eterno. Tiene un inicio por la voluntad de alguien. Y lo otro que nos quiere decir es que nada que hay en este mundo es divino, porque separa a Dios del cielo y la tierra y todo lo que contiene. Es decir, las únicas dos enseñanzas, no quiero decir dogmáticas, los únicos dos artículos de fe del judaísmo es que el mundo tiene un creador, que es uno solo, y que nada que veamos o sintamos en este mundo es divino. Es decir, que si adoramos algo en este mundo somos idólatras. Esos son los dos únicos principios en los que todo judío tiene que creer si cree. ¿Sí? Pero hay más. Un judío, de acuerdo a la halajá, es mucho más complicado. ¿Puede un judío, de acuerdo a la halajá, ser ateo y ser judío? Definitivamente sí. Todo hijo de madre judía es judío y nadie le puede decir que no es judío. Quiere decir que ni siquiera eso nos dice que el judaísmo es artículos de fe. Yo les puedo contar, no sé si ustedes lo saben, pero en Israel la vida en Israel es muy complicada, no solo por las cuestiones exteriores, es complicada por todos los problemas que nosotros nos hacemos, y entre otros, uno de los más complejos es el siguiente. ¿Cuántas cosas se anotan sobre una persona en su cédula de identidad? No aparecen en la cédula, pero sí en el registro. En la cédula aparece uno solo, dos. Se anotan tres. Se anota la ciudadanía, la nacionalidad y la religión. Yo soy de ciudadanía israelí, de nacionalidad judía y de religión judía. Pero hay mucha gente en Israel que es de ciudadanía israelí, de nacionalidad árabe y de religión musulmana. Otra gente que es de ciudadanía israelí, de nacionalidad árabe y de religión cristiana. Hasta ahí va más o menos fácil. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene ciudadanía israelí, tiene nacionalidad judía porque nació de madre judía, pero viene y quiere que lo anoten como ateo? ¿Lo anotan como ateo o no? Sí. Sí. Y hay bastantes judíos, no sé bastantes, hay miles de judíos en Israel que en su cédula de identidad o en la cédula de identidad dice de ciudadanía israelí, de nacionalidad judía, pero si van a ver al registro de identidad qué religión tiene, dice ateo. Yo voy a volver porque voy a complicarlo más, si quieren. Si tienen una persona que... nacionalidad judía quiere decir que es hijo de madre judía. Es el derecho de sangre. Ahora, si una persona quiere... Italia pasaría sería, si es hijo de argentino, sería argentino, así hubiera nacido Italia. Sí. O al revés. Ok. Hijo de italiano, nacido en la casa de italiano para él. Bueno, ok. Hay derecho de sangre que no está directamente siempre relacionado con la religión, pero que la religión también tiene que ver, porque cómo adquiere la persona, y ahí viene la diferencia con los italianos, cómo adquiere la persona la nacionalidad judía si no nació judío. Ahí viene el tema, se convierte por la religión.
Es decir, en el momento en que se convierte por la religión, se anota que es de nacionalidad judía y de religión judía. La conversión le cambia no solo la religión, sino que la conversión le cambia la nacionalidad. Pero ahora les voy a dar un ejemplo de un caso muy famoso que hubo en Israel. Un sacerdote, se llama Daniel Rufeisen, polaco judío, digo sacerdote polaco judío, se convirtió al cristianismo a los 14 años en Polonia, llegó a ser sacerdote y durante la Shoah, durante el Holocausto, salvó muchos judíos. Toda su familia, hermanos, tíos, primos, viven en Israel. Al principio de la década del 50, el Señor decidió hacer aliyá, pero exigió, ¿saben lo que es la ley del retorno? Los estoy mareando demasiado, la verdad. La ley del retorno es una ley fundamental, prácticamente constitucional del Estado de Israel. Según la, todo judío puede irse a vivir a Israel en el momento en que así lo desee, no necesita una visa, e inmediatamente adquiere la ciudadanía israelí y obtiene los beneficios que la ley otorga a los nuevos inmigrantes. Este señor pidió entrar a Israel no como inmigrante de otra nacionalidad, sino entrar a Israel como inmigrante judío. Nació, de acuerdo a la ley del retorno, nació de madre judía, se convirtió al cristianismo a los 14 años. ¿Es de nacionalidad judía o no? Bueno, si es hijo de madre judía. Los rabinos dijeron que sí, pero la Corte Suprema de Israel, reunida en casi su máxima composición, eran 11 los que se reunieron, o 9, creo que 11, dictaminaron que de acuerdo al sentido común de la gente, el sacerdote no puede ser judío, porque una persona puede ser atea y judía, porque está proclamando que la religión no le interesa, está proclamando que le interesa otro tipo de unión con el pueblo judío, pero que la religión no le interesa, él no cree en nada. Pero los jueces dijeron que no puede una persona decir, la religión me interesa, pero me interesa una religión diferente a la religión de mi pueblo. Y entonces le quitaron la nacionalidad judía, a pesar de que era hijo de madre judía. ¿Ok? Ahora hay una revisión del caso en Israel y no se sabe si realmente hoy la Corte Suprema dictaminaría lo mismo, a lo mejor dictaminaría otra cosa. Pero ven cuántas complicaciones hay y vuelvo al tema original. ¿Perdón? Se quedó en Israel, se quedó pero no aceptó que no era judío de nación, es decir, él no lo aceptó, siempre protestó por eso, pero se quedó como un inmigrante al que se le dio el derecho de ciudadanía, pero no se lo declaró de nacionalidad judía. Siguió siendo sacerdote, vive en un convento carmelita en Haifa. Bueno, ahora hay muchos casos de estos y al revés, que no les voy a dar el último para que entiendan la complejidad. Un señor que también se hizo muy famoso su caso, también fue tratado en la Corte Suprema por muchos jueces, es un señor nacido en Israel, Amos de Shalit. Él era, Amos de Shalit, Amos es otro, era un oficial, un psicólogo en la Marina de Israel. Se fue como agregado naval a Inglaterra, se casó con una mujer no judía, cuyo padre eran ateos de generaciones, y el padre había sido un ayudante muy cercano de Balfour y lo había convencido de dar la declaración Balfour, ¿se acuerdan? En 1917, siempre fue gran colaborador del movimiento sionista. Se casó con la hija de él y se fueron a Israel. Cuando nació el primer hijo, pidieron que lo anotaran de la nacionalidad judía, porque es hijo de padre judío, israelí, y viven en Israel. La Corte Suprema ordenó anotarlo de nacionalidad judía. La presión de los partidos religiosos sobre el Parlamento hizo que la ley se cambiara y el segundo hijo de Amos de Shalit ya no pudo ser anotado de nacionalidad judía. A diferencia del padre Rufeisen, Amos de Shalit no se conformó con la decisión y se fue a Noruega y está ahí y hizo su vida ahí. Bueno, ahora, todo esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque cuando nosotros decimos que los problemas de los cuales hablamos en la última clase
son problemas de religión y que todas las religiones tienen este tipo de problemas, tenemos que decir que en nuestro caso no son solo problemas de religión, son problemas de la vida de la comunidad judía para religiosos y no religiosos, porque este es el marco legal que rige la vida de las comunidades judías para los que quieran pertenecer a la comunidad. No les preguntan si creen en Dios o no, les preguntan si aceptan ciertos reglamentos que la comunidad judía vive de acuerdo a ellos, en la diáspora y en Israel. Bueno, Ellen, tu pregunta. Volviendo atrás, yo entiendo que Sí. se puede interpretar como ir al hotel como una forma de hacer testimonio. Lo entiendo. Pero en esa transacción de pedir cosas a Dios, el poder está lleno. Sí, pero lo que dice Yeshayahu Leibovich, la diferencia según Yeshayahu Leibovich, que lo rezás no para que Dios te ayude, sino porque es parte del contexto litúrgico, que es parte del culto judío, que es parte de la vida judía. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque con respecto, ¿perdón? Sí, claro. Miren, si yo voy a entrar ahora a eso, pero lo voy a decir en forma general. El ejemplo que les di de Leibovich lo di por muchos motivos. No solo para decir que alguien muy lúcido, y todos, no solo Leibovich, todos los judíos ortodoxos ven el judaísmo como una forma de vida, más que un conjunto de credos, pero tienen desde la interpretación más, ¿cómo puedo decir?, extrema, no quiero decir, la más exigente de Yeshayahu Leibovich, que dice, se adora a Dios por medio del cumplimiento de las mitzvot, porque eso es para lo que fuiste creado, y si no, no eres un ser humano, según Yeshayahu Leibovich. Solo estás cumpliendo el cometido del ser humano solamente cuando cumples los preceptos que Dios dictó. Y del otro lado, mucha gente que tiene no solo posibilidad, sino consejos de sus rabinos, de cómo pedir, cómo hacer juramentos, incluso rabinos que hacen milagros a pedido de la gente. Toda esa gama de creencias la tienen dentro del judaísmo. ¿Por qué lo digo? Para decir precisamente que en creencias no hay ninguna exigencia de que los judíos se parezcan. Hay judíos que creen absolutamente en la reencarnación y creen que es parte integral de la doctrina judía, y hay judíos no menos religiosos que dicen el que cree en la reencarnación es un pagano, y son tan religiosos unos como los otros, porque está negando la resurrección. Si son tan religiosos unos como los otros, quiere decir que la cuestión no está en la unión o la homogeneidad de ideas, sino que está en la homogeneidad más o menos de la práctica. Y lo que vamos a ver aquí es cómo esa práctica fue cambiando. Ahora les cuento algo, y los dejo descansar, y antes les cuento algo. Un señor, ya que estamos hablando de juramentos, y otra vez, les suplico que si se los conté el año pasado, me disculpen, no puedo acordarme dónde cuento qué. Un señor va a una feria, saben que vendían las cosas, los productos de los campesinos los llevaban a las ferias a vender. Les conté algo así la semana pasada, pero el comienzo es igual solamente. Sí, les conté del señor que lo traen a dormir a la casa del más rico. No, ahora cuento otro. Este señor se va un día de semana a una feria así, al Yarit, y le dice a Dios, Dios, te prometo, te hago un neder, un voto, de que si vendo toda la mercadería, hago un meil, un cobertor para el Sefer Torah del Beit Knesset, y lo hago de terciopelo más caro que hay. Sigue en su carrito con el caballo, avanza un poco más, le dice, mira Dios, si vendo todo y lo vendo antes de las 2 de la tarde para que alcance a llegar a mi casa hoy, no solo lo hago del terciopelo más fino, sino que lo bordo con hilos de oro. Sigue un poco más, le dice, mira Dios, si no solo lo vendo todo, sino que lo vendo temprano y lo vendo al precio que quiero venderlo, le hago también una corona y la hago de la plata más pura que hay para el Sefer Torah. Bueno, llega a la feria, vende todo hasta la 1 al precio que lo quería vender. Empieza a volver y dice, Dios mío, ¿a vos de verdad te importa tanto que la corona sea de plata pura? ¿No puede ser con un poquito de aleación metálica? Sigue con el caballito. Dice, Dios mío, la necesidad de que esté bordado de hilos de plata es tuya, es nuestra.
¿Qué importa si va a estar bordado de hilo normal? Sigue. Se sube a un puentecito sobre un río. Dice, Dios mío, ¿a vos de verdad te interesa si está hecha de terciopelo? Vas y el puentecito empieza a temblar. Dice, Dios, ¿no entendés un chiste? Ok. Sobre la cuestión de la religiosidad y el dinero, hay muchísimos chistes. El año pasado creo que les conté el de los dólares en Yom Kippur, ¿verdad? Bueno, te lo cuento ahora. Un señor judío tiene una sociedad con un señor no judío en casa de cambio. Y justo en Yom Kippur, y el señor judío es ultra ortodoxo, y justo en Yom Kippur empieza a subir el dólar, pero a ritmo vertiginoso. Y el señor González dice, ¿y ahora qué hago? Yo sin Rabinovich no me arreglo. ¿Cómo hago para decidir? ¿Compro, vendo? ¿Qué hago? Bueno, pero ¿cómo lo voy a ir a molestar en el templo en el día más sagrado? Imposible. Bueno, al final ya desesperado, cuando el dólar subió a 20, subió a 30, subió a 40, ya no puede más. Corre al Beit Knesset, al Shil, y los ve a todos, un murmullo así, pero tan devoto. Y entonces se va acercando Rabinovich, hasta que lo encuentra y dice, Rabinovich, y le dice, sí, ¿qué querés? Dice, mira, el dólar está a 70, ¿qué hago? Dice, comprá, aquí está a 80. Bueno, ahora los dejo descansar 5 minutos, porque si no, hicieron ahora en el intervalo, si con todos estos problemas podemos tener una definición homogénea o unificadora de quién es judío y de qué es una comunidad judía. Creo que no podemos, ¿sí? Porque les voy a dar un ejemplo, pero no es con lo que nos vamos a quedar. Y una de las intenciones de este curso, que los que estuvieron en los 2 cursos anteriores se dan cuenta que es totalmente diferente de los cursos anteriores, una de las intenciones es presentar el problema, presentar el dilema que mucha gente vive hoy y ver qué soluciones se han propuesto. Y no sé si hay alguna solución que acepten todos. Les voy a dar un ejemplo de una solución que mucha gente va a aceptar, pero muchos no. Pero simplemente para decirles que hay mucha gente preocupada por el asunto y hay sugerencias de solución. Hay un profesor de la Universidad de Tel Aviv que se llama, a veces busco no mencionar a la competencia, pero no se puede, se llama Asa Kasher. Es un gran profesor de filosofía, y no solo es profesor de filosofía, sino que es filósofo, que es diferente. Él nació en una casa ortodoxa, hoy ya no lo es, pero sabe de judaísmo muchísimo, porque estudió no solo en la universidad, sino que estudió también en Yeshiva. Y Asa Kasher dio lo que a él le parece que puede ser una solución. Y se los digo, yo sé que mucha gente aquí la va a aceptar y mucha gente no. Lo que les estoy diciendo es que sabemos que es un problema y por eso hay mucha gente pensando en esto. Quizá no tanta como debería haber, pero hay gente pensando en esto. Y Asa Kasher dice lo siguiente: cualquier persona que se diga judía, es decir, voy a volver un momento atrás. De acuerdo a la primera formulación de la ley del retorno de 1950, ¿quién era judío para la ley del retorno? De acuerdo a la primera formulación de la ley del retorno, judío era el que decía ser judío y no, sinceramente, y no pertenecía a otra religión. Con eso bastaba para aceptarlo como judío de acuerdo a la ley del retorno. 1950. ¿Y la condición de ser hijo de madre judía venía digamos, de la etapa de Israel ahora, o si venía de más atrás? Viene de la época romana, de las primeras épocas del Talmud. Ahora, se corrigió la ley del retorno. En la época que Golda Meir era primer ministro, se corrigió la ley del retorno y se incluyó un párrafo por exigencia de los partidos políticos religiosos, pero no solo por exigencia de ellos, eso hay que decirlo, por otros motivos. Se incluyó un párrafo que dice que judío es todo aquel que se considere judío y sea hijo de madre judía o se haya convertido. Lo que los partidos políticos religiosos exigen desde hace más de 10 años
es que se incluya convertido de acuerdo a la halajá. ¿Qué quiere decir eso en la visión de ellos? Que no lo haya convertido un rabino reformista o conservador. Porque hoy una persona que viene a Israel, con un certificado de conversión otorgado por un rabino reformista o conservador, en el Ministerio del Interior lo tienen que anotar como judío. No quiere decir que el rabinato lo va a casar, pero tiene todos los derechos de ciudadano como si fuera judío. La exigencia esta de que se anote que solo de acuerdo a la halajá es una exigencia que casi pasó en el último gobierno de Shamir, y no pasó solamente por la gran presión del judaísmo norteamericano, que dijo que con eso cortaban del judaísmo por lo menos a la mitad de la no a la mitad de la población por ser conversa, pero a la mitad de la población que tiene en sus familias gente que se ha convertido por rabino conservador o reformista y que iban a ver un rechazo en esa formulación de la ley. Entonces, ¿qué dice Asa Kasher? Asa Kasher dice que podríamos decir que judío es todo aquel que se considera a sí mismo judío y hay otro judío que aprueba ese judaísmo. ¿Qué quiere decir? Yo sé que suena al principio complicado, pero no lo es tanto. De mí, ningún judío ortodoxo puede decir que no soy judía. No porque sé o no sé de judaísmo, sino porque nací de madre judía. Hasta el último ultraortodoxo de Mea Shearim va a decir que soy una judía pecadora, una judía que no cumple las mitzvot, una judía que desprecia su judaísmo, pero no va a decir que no soy judía. Va a decir todo eso porque soy judía. Si no fuera judía, no diría que soy pecadora, que desprecia, etcétera, etcétera. Aquel que se diga judío y yo diga que es judío, según Asa Kasher, es judío. Es decir, si para mí un judío convertido por un rabino conservador, un judío que es judío porque se convirtió por rabino conservador, que no nació judío, para mí es judío, ese judío es judío. Y si, digamos, que no es el caso, pero digamos que para mí, alguien que se convirtió por rabino reformista no es judío, pero para ese que yo dije que es judío porque lo convirtió un rabino conservador, ese que se dice judío y fue convertido por un rabino reformista, según el conservador, es judío, es judío. No sé si ven, es una escalera que empieza desde lo más ultraortodoxo y desciende hasta el último que no cortó la cadena. Es decir, que hay una cadena y que esa cadena, incluso en su último eslabón, puede aprobar como judío a aquel que diga que es judío. Ahora, yo sé que muchos no van a aceptar esa definición, pero muchos sí. Bueno, ahora la cuestión es que ahora vamos a pasar al tema que no quiero irme hoy sin tratarlo. Y es, como les dije antes, los cambios que hubo en el judaísmo a través de las épocas. Indudablemente no les voy a dar todos los cambios. Primero, créanme que no los sé todos. Son miles de cambios a través de las generaciones. Y en segundo lugar, si les diera aquellos que sé, también necesitaríamos muchísimas clases. Sé muy pocos, pero los que sé también son muchos. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de los diferentes campos del judaísmo. Y si hablamos de cambios del judaísmo, verdad que uno fue hacia el cristianismo. Entonces les cuento algo de un señor que está en un concierto, sentado en el Carnegie Hall. Solamente les pido que si conté la clase pasada me digan. Está sentado junto a un antisemita en un palco en el Carnegie Hall. Y sale el pianista y el judío dice, es judío. Y sale el violinista y el judío dice, es judío. El antisemita va haciendo así. Y cuando sale el director de orquesta y el judío dice, es judío, el antisemita dice, Jesus Christ, y el judío dice, también judío. Bueno, ahora vamos a pasar a uno de los campos que es más difícil creer que en él hubo tantos cambios, que es el campo del culto en el Beit Knesset. Lo que se llama la avodá, se llama el trabajo a Dios o la adoración a Dios en el Beit Knesset, en el templo. En primer lugar, durante la época bíblica no había un libro de rezos, no había un sidur, ni había un mahzor. ¿Qué había? Sacrificios. Se traían sacrificios diarios al templo, 3 veces al día. Se rezaban en algunas ocasiones algunos salmos, y ese era el culto. Y había muy diferentes tipos de sacrificios para las diversas ocasiones. Se destruye el templo. ¿Qué se hace?
la gente que dirige los destinos del pueblo judío en ese momento, y que vamos a decir quiénes fueron, vamos a contar, por lo menos en forma muy breve, la historia de este proceso. La gente esta tiene que decidir. Hay tres posibilidades. Una posibilidad es, no hay templo, no hay culto. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá, del Pentateuco, dice que sacrificios se pueden traer solo en el lugar que yo te mostraré. Y se entiende que el lugar que yo te mostraré es Jerusalén y el templo dentro de Jerusalén. Entonces no hay templo, mucha gente no vive en Jerusalén. Una decisión podría decir no hay más culto. Pero entonces, ¿qué pasaba con la continuidad del pueblo judío? La otra posibilidad sería decir, podemos interpretar que el lugar que yo te mostraré es cualquier lugar, si lo deciden los sacerdotes, que también ya sería un cambio. La tercera posibilidad era la de decir, no hacemos más sacrificios y suplimos los sacrificios con otro tipo de culto. Y así se establecen los 3 rezos diarios y se va creando paulatinamente el libro de rezos que conocemos con el nombre de Sidur. Es un cambio, si lo pueden captar, y estoy segura que lo pueden captar, es un cambio fundamental dentro de una religión, pasar de sacrificios en un solo lugar a rezos en cualquier lugar en el que los judíos vivan. Un segundo cambio, bastante importante, es la cuestión de que se permite rezar en arameo, y se van elaborando rezos en arameo. Y el Kadish, por ejemplo, que es quizá el rezo, junto con Shema Israel, Shmoné Esrei, el rezo más conocido, se dice en arameo. El Kadish está escrito en arameo. No solo eso, sino que la Torá, que cuando se lee en el Beit Knesset, se leía con traducción al arameo, con Tirgum Onkelus, que es una de las traducciones más antiguas, para que la gente lo entendiera. Otros cambios religiosos. Yo antes, cuando les decía que hay diferencias evidentes que todos podemos ver con nuestros propios ojos, sin estudiar ningún libro, simplemente verlo, ustedes saben que un judío religioso, ortodoxo, en Buenos Aires, no puede salir a la calle en sábado cargando algo. No puede llevar el talit, no puede llevar el libro. Si tiene que llevar la llave de la casa, la tiene que llevar colgada. Hay toda una discusión y hay diferentes opiniones de si puede llevar un paraguas en un día de lluvias o no, pero no puede llevar nada que tenga que cargar con él. ¿Estuvieron en Jerusalén o en Bnei Brak? Vieron a los judíos más ultraortodoxos llevando cochecitos de bebitos, cargando su talit y su sidur, cargando, incluso las mujeres van con platos de una casa a la otra, cargan muchas cosas. ¿Cómo puede ser? Porque hay una cosa que se llama Eirub, cuya técnica, bueno, muy rápido, se hace alrededor de un barrio o alrededor de una ciudad, en el caso de Jerusalén es toda la ciudad, una alambrada que está diseñada en forma muy específica, con un tamaño especial, con una distancia especial entre poste y poste. Se rodea la ciudad o el barrio con esa alambrada, y el viernes a la tarde se pone junto a la alambrada un plato de comida, y con esa técnica toda la ciudad o todo el barrio se convierte en una sola propiedad. Y entonces se puede cargar dentro de esa ciudad o dentro de ese barrio. No es solo en Israel, hay en muchos barrios ortodoxos en Estados Unidos, y lo pueden ver también si van a México. En Polanco, en México, hay Eirub y la gente carga de un lado a otro. Ahora, ¿ok? Había en muchas ciudades europeas, en el Shtetl y en muchas ciudades europeas había Eirub. Bueno. Eso rige para el hecho de cargar, no Sí. para el hecho de encender. No. ¿Por qué? Porque una de las prohibiciones de Shabbat es cargar fuera de tu propiedad algo. Hay 38 categorías de prohibiciones de trabajo y una categoría de prohibición de cambio de estatus de propiedad. No podés trasladar de una propiedad a otra, porque sería como una especie de comercio. Cuando es una sola propiedad, se puede. ¿Perdón? ¿La luz en tu casa? No, pero eso es trabajo, eso no es traslado. Prender luz es crear, ¿ok? Bueno. ¿Puede un judío de género masculino ser Incircunciso es judío incircunciso. Es decir, hay un problema ahí. Se tiene que circuncidar, pero como nació de madre judía, es un judío incircunciso, no deja de ser judío. ¿Tiene padre judío? No. Madre y padre judío, que no lo han circuncidado como hay ahora acá en
No se puede casar y no puede hacer bar mitzvah. Es decir, no puede hacer todas aquellas cosas que un judío tiene que hacer, pero es de nacionalidad judía. A él no le interesa seguramente hacer todo eso, pero ¿se puede considerar judío? ¿Cómo lo consideran los otros? Tienen que preguntarle a un rabino, y tienen que preguntarle a varios rabinos. Yo creo que se considera judío, pero 100% segura no le puedo decir. Se considera un judío al que no le van a permitir hacer ninguna ceremonia dentro del judaísmo mientras no se circuncide. ¿Por qué le digo que se considera judío? Porque no se tiene que convertir, solamente se tiene que circuncidar. Entonces, es judío. Saben que nosotros, no solo en Israel, acá le van a dar ceremonia, pero no a un rabino ortodoxo. Bueno, está, ok. Ahora, saben que hablamos mucho, ya que hablamos de circuncisión, nosotros nos reímos mucho de nosotros mismos por la falta de respeto que nos tenemos entre los judíos. Y hay una historia, una pregunta que dice, ¿por qué al chico, antes de que circuncidan al chico, en la fiesta del Brit Milá, todo el mundo está bastante solemne, esperando que traigan al chico, y está bastante solemne también mientras lo circuncidan? Una vez que lo circuncidaron, empezamos a hablar, a hacer ruido, a comer, etcétera. Porque antes de la circuncisión había un no judío entre nosotros, después es un judío y... Ok, ahora, bueno, había una pregunta, sí. No, otra pregunta. Con todas las previsiones, digamos, con llevar algo en Shabbat, me dijeron también que no se puede llevar un pañuelo de monjito. Lo podés amarrar y lo podés llevar, o colgarlo, o amarrarlo. Sí. Ok, ahora, en las cuestiones de las exageraciones, bueno, vamos a cortar acá, porque si no, no acabamos con esto y yo quiero avanzar, pero quiero aclararles algo, que las cuestiones de las prohibiciones no tienen fin. Y cada vez, voy a decir algo que pensaba decir en la mitad de la clase que viene, pero lo voy a decir ahora. Cada vez las restricciones aumentan más. Yo les dije la vez pasada de cortar el papel higiénico, de abrir la botella, la tapita de plástico, abrirla desde el viernes, y cada día aumentan más y más y más las restricciones. Por eso, dijo Yaakov Katz, que no les quiero explicar ahora quién fue, quién es, pero créanme que es un gran estudioso de la historia de la religión judía, y él mismo es ortodoxo, dijo que no hay en toda la historia del pueblo judío, en toda la historia de la halajá judía, una generación que se haya autoimpuesto a sí misma tantas restricciones, con tanta euforia y con tanta felicidad como esta generación. En esta generación tenemos muchísimas más restricciones que las que existieron jamás en la religión judía. Hay restricciones nuevas constantemente, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver, pero si me dejan. Bueno, ahora me voy a poner yo muy estricta. Ok, si no, no avanzamos. Yo sé que este es el tema que... Si yo les cuento, como vimos Caín y Abel, o lo que vimos el año pasado, la discusión no es álgida. Pero esto es un tema que nos preocupa a todos existencialmente y a muchos en su vida diaria. Depende cómo viven y dónde viven, pero a muchos ¿sí? Hay bueno, los ejemplos que les di ahora son del campo, de la dimensión del culto, y les puedo dar más ejemplos, pero no. Ahora quiero darles ejemplos del campo de la economía. De acuerdo a la ley bíblica, no solo la tierra descansa el séptimo año, se cancelan las deudas el séptimo año. ¿Ustedes vieron que eso pase hoy entre los judíos? Cuando yo presto algo en el tercero o en el cuarto o en el quinto año calendario, llega el séptimo año calendario, esa deuda no existe más. El acreedor no me debe y la deuda desapareció, de acuerdo a la Torá. ¿Cuándo puede existir una ley así? Cuando vivimos en una sociedad muy familiar, de tipo de clan o de tipo de más o menos tribal, y en economía rural, que no exige grandes inversiones. Yo planto con lo que tengo, siembro con lo que tengo. Si alguna vez por algún motivo fracasó mi cosecha, mi vecino o mi pariente cercano me prestará, y cuando sea el momento que él necesite, yo le prestaré a él. No se considera que son préstamos para inversiones, se considera que son préstamos para sobrevivir. En ese caso, los préstamos pueden ser cancelados, porque alguna vez me lo devolverán, o no me lo devolverán, pero a lo mejor el otro ya no lo va a necesitar.
¿Qué pasa cuando esa sociedad se convierte en una sociedad comercial, como les pasó a los judíos inmediatamente después del primer exilio? Los judíos ya en Babilonia se convirtieron en una sociedad de comerciantes. ¿Cómo se puede vivir en una sociedad comercial si yo sé que cuando presto algo, llegamos al 7º año calendario, no son 7 años del préstamo, puede ser que son 2 años del préstamo, puede ser que es 3 años del préstamo, el 7º año que es el año de la Shemitah, de descanso de la tierra, y sé que no me van a devolver ese dinero. ¿Voy a prestar? La mayor parte de la gente no va a prestar. Además, se suponía que era injusto, porque yo lo presto ahora no por una necesidad elemental, sino que lo presto para hacer un negocio. Entonces el otro me pide prestado, sabiendo que la deuda se cancela el 7º año, hace un pingüe negocio y no me devuelve jamás el préstamo. Hillel, uno de los más importantes sabios de la historia talmúdica, inventa un documento que se llama Prosbul. Parece que el nombre viene del griego, no nos vamos a ocupar ahora, hay mucha discusión etimológica sobre el origen del nombre, no importa. Ese documento consiste en un papel que se firma ante el tribunal rabínico y que declara que la deuda no se cancela jamás. Es decir, que se puede cobrar también después del 7º año o durante el 7º año, etc. Es un cambio central que permite a la sociedad judía convertirse en una verdadera sociedad comercial. Les doy otro ejemplo muchísimo más conocido. La Torá prohíbe cobrar intereses. ¿Ustedes entraron a algún banco en Israel y trataron de recibir un préstamo sin intereses? Bueno. Tienen en los bancos en Israel, así como los restaurantes tienen un certificado de kasher, los bancos tienen un certificado que se llama Heter Iska, permiso de hacer un negocio. Ese certificado les concede la autorización de cobrar intereses. Es una solución encontrada después de cerrado el Talmud. El Talmud no pudo encontrar la solución. La encontraron varios siglos después, cuando decidieron que, dos cosas. Primero, que es mucho más difícil conseguir préstamos sin intereses, y segundo, que lo veían como algo injusto, porque la inflación no es invento moderno. Había inflación también en épocas antiguas. Yo presto algo para que alguien haga un negocio. Él gana con ese negocio y me devuelve después de un tiempo la cantidad nominal que yo le presté. Él ganó y yo perdí. Entonces se permite, ¿y cómo se hace? La vuelta que se encontró es que la persona que presta es socia del negocio de la persona que pide prestada, pero un socio muy especial, porque es socio solo para ganar y no para perder. Ahora, los préstamos sin intereses siguen existiendo en las comunidades judías, estoy segura de que en Argentina también, en cajas de la comunidad que se llaman Kupot Gamaj, cajas de Gmilat Hasadim, o cajas no es de caridad, es de buenas acciones, por las que se presta a gente que necesita para una operación urgente, o necesita para casar una hija y no tiene dinero, o Hazbe Jalila para un entierro. En general los entierros cuando no se puede se hacen gratis, pero si alguien quiere algo más y no tiene, se le presta sin intereses, pero no se presta sin intereses para negocios. El permiso vino hace más o menos 1300 años, 1200 años, la posibilidad de cobrar intereses. Les voy a dar ahora otro ejemplo en el mundo de los negocios, muy serio, porque tiene relación no solo con el mundo de los negocios, sino con algo mucho más fundamental. En el Talmud se prohíbe hacer negocios con gentiles. El Talmud prohíbe hacer sociedades, perdón, no negocios, sociedades con gentiles, por muchos motivos que en algún momento vamos a ver. Y que hoy es uno de los temas que a mí más me preocupan y a mucha gente, es ciertas actitudes que hay dentro de ciertos sectores judíos hacia los no judíos, basándose en ciertos aspectos de la halajá. Y de ese tema también vamos a hablar. Ahora, se prohíbe entonces hacer sociedad con gentiles. ¿Qué pasa en la Edad Media? Cuando los judíos conviven tanto con gentiles en Europa, ¿qué pasa un poco después de la Edad Media, cuando conviven aún más? No pueden evitar hacer sociedad con gentiles. Entonces, ya desde Maimónides, pero más que nada un rabino muy interesante de Francia que se llamaba Hameiri, en el siglo XII, deciden que los gentiles a los que el Talmud se refiere son paganos,
y que ni los cristianos ni los musulmanes son paganos, porque ellos también creen en un solo Dios, aunque la interpretación sea diferente. Ahora, este tema, que yo se los doy dentro del campo de la economía, se dan cuenta que tiene una importancia y una incidencia mucho más allá del campo de la economía para las relaciones con gentiles. Voy a otro campo, que es el campo del cual hablamos un poco en las dos clases, que es el campo de las relaciones matrimoniales o de las relaciones de estatus civil. Yo les dije, espero que no haya pasado desapercibido, que hasta el año 1000 la poligamia era legal en el judaísmo. De repente es una cosa inmensa pasar de poligamia legal a la prohibición de la poligamia. Y es un hecho que solamente lo aceptaron los judíos ashkenazim y no lo aceptaron los judíos sefaradim, que veían en eso un cambio inmenso, una desviación de la ley bíblica, y que no lo aceptaron porque vivían dentro de países musulmanes en los que la poligamia no era mal vista. Parece que la decisión de prohibir la poligamia en el judaísmo se tomó finalmente, ya la querían tomar, pero se tomó finalmente entre los ashkenazim por la molestia que eso causaba en el mundo cristiano, como que era un motivo más de crítica hacia los judíos. Y como había rabinos que ya lo querían prohibir hace mucho, aprovecharon el argumento de que para vivir mejor entre los gentiles, más vale prohibir la poligamia. Es un cambio fundamental. Otro cambio fundamental es anterior, y es un cambio en el Talmud. ¿Saben lo que es la ktubá? El compromiso que el hombre le da a la mujer en el momento del matrimonio, por el cual se compromete a satisfacer 10 necesidades de la mujer, entre ellas el deber conyugal. Y en las comunidades ortodoxas y en muchas otras comunidades, ese documento lo firma solamente el hombre. Hay algunos templos en los que se instituyó que lo firma también la mujer, pero no en los ortodoxos. Esta ktubá no existe en la Torá, no existe en toda la Biblia, no la van a encontrar, la ktubá. Es una determinación talmúdica después de sellada la Torá. Les voy a dar ejemplos de otros campos. El ejemplo de Pikuach Nefesh Dohe Shabbat. Cuando una vida está en peligro, se debe infringir el sábado. Eso no está en la Biblia. Búsquenlo de la noche a la mañana, del derecho y del revés. No está en la Biblia y es algo tan fundamental dentro de la religión judía. Es una determinación talmúdica. Otra, también sumamente importante, Dina de Malhuta Dina. La ley del país es la ley. Yo les voy a dar varios ejemplos. En Israel se entierra sin cajón, sin féretro. La ley judía exige, me dijeron que está prohibido. Perdón, quiero ir a una. Sí. Hablemos, por ejemplo, el cementerio de Tablada. Hay 2 tumbas únicamente, que es un Oel, que viene, digamos, de los años, no sé, 40, 20, aproximadamente. Uno de ellos es el rabino Gottlieb, que casó en Israel, ¿no es cierto? La municipalidad lo prohibió. Ellos se llaman el nivel privado. Ahora, hay personas que están transgrediendo. Ajá, ok. De acuerdo, yo les voy a decir de un lugar en el que sé perfectamente. En México está absolutamente prohibido enterrar sin féretro y no hay quien entierre sin féretro. Es decir, se entierra con féretro a pesar de que la halajá exige enterrar con féretro. ¿Por qué? Porque hay, sin féretro, perdón. No, mira, si lo rompen a escondidas. De acuerdo a la ley está prohibido y la mayor parte de la gente entierra con el féretro completo y no roto. Ahora, en muchos países europeos también está prohibido enterrar sin féretro y se entierra con féretro. Ahora, esta ley, que enseguida les voy a dar algunos otros ejemplos, es importantísima como un principio general, porque nos está diciendo que los judíos no en todos lados actúan de la misma manera. Quiere decir que podemos encontrar una comunidad judía que en muchas prácticas de conducta se diferencie de otra comunidad judía porque tienen que acatar las leyes del país. Y les voy a dar un ejemplo
mucho más grave que la cuestión del féretro. En el judaísmo el aborto está prohibido, pero el aborto no es asesinato. Hay abortos permitidos porque no se considera asesinato, si no, no se podría permitir ningún tipo de aborto. Cuando la vida de la madre está en peligro, el aborto no solo se permite, sino que es obligatorio, es perentorio efectuar un aborto en una mujer cuya vida está en peligro, ya sea en peligro por médico o ya sea en peligro en la época de los nazis. Cualquier peligro en el que esté la vida de la mujer por el embarazo, hay que efectuar un aborto. Cuando hay dudas con respecto a qué pasa cuando la mujer fue violada, y en la mayor parte de los casos no se, es decir, la mayoría de los rabinos no autorizan el divorcio en caso de violación. Perdón, ¿qué dije? El divorcio. El aborto en caso de violación, y hay algunas dudas con respecto a otras situaciones. ¿Qué pasa cuando, de acuerdo a los análisis del embarazo, el feto tiene una enfermedad genética? Hasta hace más o menos 20 años no había ningún rabino ortodoxo que autorizara el aborto en ese caso. En Suiza es obligatorio, es mandatorio por el Estado hacer el análisis y efectuar el aborto cuando hay síndrome de Down. Entonces el rabino, el gran rabino de la comunidad, en este momento no me acuerdo si de Zúrich o de Ginebra, decidió que tiene que decirles a las mujeres de la comunidad que tienen que acatar esa orden. Solamente cuando lo que el gobierno exige implica transgredir una de 3 leyes, que son asesinar a otro, si me dicen a mí, mátala a la señora Holze, o hacerse idólatra públicamente, o cometer incesto, en esos 3 casos me tengo que dejar matar y no obedecer la ley. Pero en todos los otros casos tengo que obedecer la ley del Estado. Entonces se dan cuenta que es un cambio fundamental porque lleva a diferencias de conducta en diferentes comunidades. Otra... Ah, perdón, me fui, sí. Sí. Quiero decirles que hubo un cambio en muchísimos rabinos ortodoxos hoy que aceptan un aborto en caso de enfermedades genéticas graves. No, estás hablando de Heike Grossman, es la ley del Estado, que no tiene mucho que ver con las leyes de los rabinos. Los rabinos lo van aceptando poco a poco, más o menos desde hace 10 años para acá, y no todos lo aceptan. Hay muchos rabinos que aún no lo aceptan. Un ejemplo más, que es muy actual, el ejemplo de la eutanasia. ¿Qué dice la halajá sobre la eutanasia? ¿Se puede practicar, se puede acelerar la muerte de un enfermo? Bueno, de acuerdo a la mayoría de los rabinos, los más ultraortodoxos, en este caso los más ultraortodoxos son, no sé cómo lo van a ver, pero puede decirse más condescendientes que otros rabinos, dicen que se puede practicar la eutanasia pasiva. Es decir, que si una persona estuvo conectada, digamos, a una máquina de respiración artificial y se la desconecta y deja de respirar, no se le vuelve a conectar la máquina si su estado es un estado terminal. Está terminantemente prohibida la eutanasia activa. Muchos rabinos menos fanáticos, en este caso, son más estrictos que los rabinos ultraortodoxos y prohíben todo tipo de eutanasia. El último ejemplo que les quiero dar, porque es un ejemplo muy conocido, es el ejemplo de ojo por ojo. De acuerdo a la Torá, en la Torá dice ojo por ojo. Creo que lo dije la vez pasada. Me sacan el ojo, yo le saco el ojo al que me lo sacó, es decir, con la autorización de los jueces. En la Torá es absolutamente literal y no hay vuelta que darle, es literal y tiene su sentido. En el Talmud ordenan ojo por ojo, dinero. Quiere decir, se deja de lado el imperativo bíblico de que es sacarle el ojo literalmente y se traduce a una indemnización monetaria. Bueno, les di varios ejemplos en todos los campos. Yo creo que podemos ver que hubo cambios, y cambios no pequeños, sino cambios en las enseñanzas más fundamentales de la vida judía. Ahora la pregunta más importante es ¿cómo puede ser? Y la pregunta más importante es ¿cómo puede ser? Porque en la Torá dice claramente, no le agregarás a esta ley ni le quitarás nada. Lo tosif velo tigrá.
Lo que nosotros estamos viendo es que constantemente se le está agregando y se le está quitando. El doctor que no vino hoy preguntó la semana pasada sobre la fertilización asistida. ¿Se dan cuenta que de eso no se habla en la Torá? Es decir, es algo que se le agregó, en la discusión se agregó en las últimas décadas, ¿sí? Lo iba a decir y dije que ya, como vi el reloj, pero lo voy a decir. Ahí tienen otra pregunta sumamente importante. ¿Qué pasa con la donación de órganos? Y pueden ver un cambio ocurrido, yo diría, para nosotros puede ser lentamente si el cambio ocurrió en 30 años. Para la halajá es un ritmo muy acelerado. Hace 20, 25 años, casi todos los rabinos prohibían cualquier tipo de trasplante. No estoy hablando solo de donación de órganos en la muerte, sino prohibían cualquier tipo de trasplante. Está prohibido dañar el cuerpo, tenemos que estar completos para cuando llegue el Mesías, y ya sea de un vivo o de un muerto, prohibían sacar órganos para donar. Más o menos, si no me equivoco, hace 25 años, comenzaron a permitir el trasplante de órganos menores, córneas. Ese fue el primer trasplante que se permitió. Y después, paulatinamente, fueron permitiendo otros trasplantes. De riñón, ya hace bastante que se permite. Hasta hace varios años, la mayoría de los rabinos no permitían trasplantes de corazón y de hígado. ¿Por qué? Porque para sacar el corazón y el hígado, el corazón todavía tiene que latir. Si no, no se puede hacer el trasplante. De acuerdo a la determinación halágica literal, no hay muerte mientras el corazón late. Entonces estás matando a una persona para salvar la vida de otra, pero eso no se debe hacer. No se puede matar a alguien para salvar la vida de otro. Desde hace más o menos 10 años, empezaron más y más rabinos, estoy hablando de ortodoxos, a aceptar el trasplante de hígado y de corazón. Y hace más o menos 5 años, el rabino Goren, que les dije que fue gran rabino de Israel, determinó que donar estos órganos no es solo permitido, sino que es una mitzvah y es una obligación de la familia donarlos. Y dijo que la determinación de la muerte se hizo en aquella época por los latidos del corazón, porque es lo que se sabía, pero que siempre tenemos que atender a los adelantos de la ciencia. Y si hoy los médicos saben determinar la muerte, y dijo, bueno, no solo dijo por los médicos y la ciencia, sino que encontró en algún lugar del Talmud una forma diferente de determinar la muerte. La encontró porque la quiso encontrar. Y entonces hoy, para el 90% de los ortodoxos está permitido, para muchos es obligatorio, para el 10% todavía está prohibido. El Rab Eliashiv, que se murió, el Rab Auerbach, que se murió hace poco, y el Rab Eliashiv, que eran los encargados de determinar todas las cuestiones científicas y médicas de la comunidad ultraortodoxa de Israel y de Estados Unidos, hasta ahora no lo aceptan, pero son una minoría absoluta. Bueno, como empezamos a tiempo, vamos a terminar a tiempo. Espero que la cabeza no esté demasiado contraída. Preguntas pueden hacer, sí, pero no muchas porque... Una pregunta, a ver, si solo tienen 18 diputados, ¿por qué son tantos? Esa es una pregunta que no tiene nada que ver con la religión, sino con la política. Pero, ¿saben qué? Les voy a hacer una sugerencia. Nosotros tenemos 2 clases más. En la última clase, yo los invito a quedarse a lo que se llama en la tradición judía Leil Shimurim. Es decir, que nos quedemos hasta la hora que quieran, porque, por ejemplo, la pregunta que preguntó la señora es muy importante, pero yo no la voy a contestar en la clase porque se sale totalmente del tema. Y la pregunta es, ¿por qué si tienen solamente 18 diputados en el Parlamento en Israel, de 120, tienen tanta fuerza en Israel? Eso no tiene nada que ver ni con la halajá, ni con la historia de la halajá, ni con la Torá, tiene que ver con la política. Es decir, la puedo contestar, pero se sale de la clase. Todo tipo, sí. No, para completar con respecto al aborto, hace unos años, en Israel, hubo un caso, digamos, de inseminación artificial, un caso, la mujer quedó embarazada de 15 hijos, pero espontáneamente perdió uno. Entonces los médicos se ve que no podían llevarlo adelante. Para preservarla, la mandaron a Francia, sacaron 2, y tuvo los 2 primeros. Hoy se sacan en Israel sin ningún problema. Bueno, pero la mandaron a Francia. Bueno, a lo mejor porque no lo sabían hacer en Israel todavía. No creo. Eso siempre
Creo, ¿ah? 100% no le puedo decir. Hoy se hace en Israel como técnica normal. Sí. Ok, muchas gracias y hasta el... Ah, muchas gracias. ¿Dónde está la manzanita?